Arratsaldeon, ongi etorri denoi, eta eskerrik asko etortzeagatik. Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de los premios Pamplona Iruña Saria, que os voy a hacer ya de primeras volveros hacia atrás, porque mirad qué bonito queda ahí los premios. Absolutamente impresionante, y es lo que hoy vamos a vivir aquí, en este lugar, en estos premios que impulsa Pamplona Actual, el primer diario digital de la comarca de Pamplona y de Navarra, y que hoy vamos a vivir esta segunda edición. Los que somos de Pamplona, por cierto, lo vamos a vivir quienes estamos aquí y quienes también nos seguís desde vuestras casas, desde vuestros lugares de trabajo, gracias a festaro.es, con quienes estamos retransmitiendo este acto en directo. Los que somos de Pamplona no podemos ocultar que lo llevamos con mucho orgullo. Decimos, somos de Pamplona y nos sentimos fenomenal, lo mismo que otros de otras localidades también se sienten, pero los de Pamplona en especial. Y yo no me puedo imaginar qué significaría para cualquiera de nosotros que nos nombraran pamplonés, pamplonesa del año. Bueno, pues hoy hay dos personas que lo pueden decir y hoy vamos a vivir esa emoción aquí, en este acto, en este evento. Pero además también vamos a reconocer la inmensa labor que realizan otras muchas personas a través de diferentes entidades y que aportan mucho a la ciudad. Es lo que nos aguarda esta tarde, pero hoy queríamos daros la bienvenida con palabras, sí, pero también de otra manera que entra a través de las emociones. Hablamos de la música y para eso hoy contamos con la coral Arturo Campión Abes Betxá, que es miembro de la Federación de Coros de Navarra y que nos reciben con Agur Txaunak. Les tenemos allá. Gracias. Ahora ya suma 11 años de trayectoria contándonos lo que ocurre en nuestra ciudad, rincón por rincón, barrio por barrio, trasladando lo que pasa, lo que nos preocupa. Su director hoy nos quiere dar la bienvenida. Además lo hace con la ilusión también de presentarnos el nuevo anuario. Así que le damos también a él las gracias por acompañarnos. José Antonio Navidad, director de Pamplona Actual. Señores concejales y concejalas, defensor del pueblo, amigos, amigas todas, arratsaldeon, buenas tardes.
Gracias por venir a este acto en el que, además de entregar los segundos premios Pamplona Iruñeko Sariak desde Comunicace, los editores de Pamplona Actual, aprovechamos para presentar en sociedad nuestro anuario en papel, repasando el compendio de lo acontecido el año pasado. Un año en el que Pamplona se puso de gala y celebró por todo lo alto el 600 aniversario del privilegio de la Unión, lo que supuso la fusión de los 3 antiguos burgos medievales para conformar la gran ciudad que hoy es Pamplona. No hace falta que les cuente, porque algunos de sus protagonistas están aquí, que 2023 fue además un año con un alto voltaje político. El primero con nada más y nada menos que 3 alcaldes diferentes. También lo reflejamos en nuestras páginas. El pasado 2023 fue muy especial para Osasuna, que llegó a ser subcampeón de la Copa del Rey, que lanzó el chupinazo de los Sanfermines y que realizó un campeonato de liga más que digno, que le llevaba a aspirar a una liga europea por primera vez después de bastantes años. Aunque por el camino, como seguramente recordaremos todos, está en las páginas del anuario, pues queda aquel culebrón de la Conference League. Además, 2023 supuso un hito también para la UNED Pamplona, que cumplía sus primeros 50 años y que recibió como colofón la medalla de oro de Navarra el pasado mes de diciembre. El año que pasa deja además otros episodios importantes que ilustramos en este anuario, en este Pamplona Iruña 2023. Les invito a descubrir cada una de las secciones cuidadosamente elegidas, el resumen fotográfico del año, el balance por barrios o las temáticas sectoriales como gastronomía, deportes, cultura o vivienda. Creemos que el formato lo merece y esperamos que disfruten de sus páginas porque las hemos preparado con mucho cariño, en una tarea que no podría ser posible sin toda labor del equipo de la editora de Pamplona Actual, Comunicace, del equipo publicitario y técnico de maquetación de TPA Pamplona, también, como no, de nuestros patrocinadores, de nuestros anunciantes, a los que les agradecemos por segundo año consecutivo su confianza. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bien, si no les importa, quiero compartir con vosotros y con vosotras un par de temas que como director de un medio local pues nos parece relevante. Por un lado, ya lo dije el año pasado, el reto de hacer frente a los desafíos tecnológicos, sobre todo en los relacionados con la inteligencia artificial. Ayer mismo el Parlamento Europeo aprobaba una ley que era pionera, y con la lucha contra la desinformación. Es evidente que en cuanto a la inteligencia artificial, son tecnologías que también nos pueden ayudar a acelerar los procesos en materia de recopilación de datos, de procedimientos, pero son procesos que deben estar validados y respaldados por profesionales de la información. Siempre hemos defendido que la información local, medios como Pamplona Actual, como nuestra red local, como Sarriguren Web, Berriozar Info, Cizur Ardoy o Estella Digital, suponen el primer eslabón en contar de primera mano lo que está pasando. Como dice nuestro lema, lo local primero, no solo porque lo contemos antes, que lo intentamos, sino porque también ponemos en el frontispicio de nuestro trabajo la información más cercana y, por tanto, la que en principio más interesa a la ciudadanía de Pamplona. Además, porque cuanto más cerca se está de la fuente, del lugar donde pasan las cosas, el ruido es menor y, por tanto, menos distorsión informativa existe respecto a la realidad. Por eso es tan valioso que exista otra forma de contar, ni mejor ni peor, diferente. Y por eso hay que seguir apoyando a iniciativas, creo, como la nuestra, humilde, no solo porque creamos empleo y trabajo para casi una decena de personas y que pagamos nuestros impuestos aquí en Navarra, que también, sino porque si lo dejamos de hacer nosotros, otros vendrán de fuera y lo harán peor. No tiene ningún sentido que empresas, instituciones y comercios locales inviertan miles de euros en publicidad a través de redes sociales en empresas que pagan fuera, que pagan en Luxemburgo, que pagan en otros países como Irlanda. Estar, yo creo que 11 años aquí, pues tiene cierto mérito, ¿no creen? Y en segundo lugar, los medios de comunicación tenemos también una responsabilidad social. No solo en contar lo que pasa en el aspecto comunitario. Así, por ejemplo, nacen estos premios Pamplona Actual como una forma de devolver a la ciudad todo lo que la ciudad nos está dando. Quiero reconocer al genial músico y profesor Sergio Eslava,
a la increíble periodista Cristina Pardo, que siempre lleva el nombre de Pamplona con orgullo, o las iniciativas Ropa Limpia de Seten, Navarra, por su lucha contra la explotación laboral de los y las trabajadoras del ámbito textil y su tarea de concienciación sobre el desastre medioambiental que provoca la industria textil a gran escala. ¿Y qué decir de Baby Frail? Un proyecto que pone en primera línea de salud la salud de las personas mayores de 70 años, avalado además por la OMS como buena práctica y que además forma parte de la red pública de la Universidad Pública y de Navarra Biomed. Enhorabuena a todos y a todas. Pero creemos que se puede hacer un poquito más. Así que, aprovechando que también aquí hay representantes, vamos a impulsar una alianza local en materia de seguridad vial en Pamplona. La idea es aprovechar nuestra plataforma informativa en materia de seguridad vial para las entidades, las asociaciones, los organismos que se quieran unir a la causa para apoyar con campañas periódicas en este ámbito. Hay experiencias en el ámbito estatal que consideramos que son positivas y que se pueden replicar en Pamplona. Buscaremos una temática para cada campaña que sea de preocupación de estas entidades. Pues hablo, por ejemplo, de Policía Municipal, de Policía Foral, de Policía Nacional, de Guardia Civil, ¿vale? Intentando ayudar, como siempre, a las instituciones y los cuerpos responsables en esta difícil tarea de educación vial en nuestra ciudad. Tratamos de sumar, de aportar en positivo con lo que podemos y sabemos hacer y buscar además aliados y compañeros de viaje para que Pamplona el año que viene sea todavía un poco mejor que este. Y termino con un spoiler. Pamplona Actual seguirá creciendo el próximo año, donde el objetivo principal va a ser reforzar la imagen de marca, la marca de grupo, y donde próximamente vamos a contar con una nueva plataforma que va a aglutinar a todos nuestros 11 diarios digitales, los 2 directorios de empresa, la revista digital de salud, el mapa interactivo turístico y la televisión digital de Pamplona Actual. Gracias de nuevo a todos y a todas, gracias por venir, gracias por acompañarnos. Esto de acompañar, ¿verdad? Los que trabajáis con las personas mayores lo sabéis muy bien. Es muy importante para nosotros de sentirnos arropados por los anunciantes, por la sociedad, por las instituciones, por los patrocinadores, por los anunciantes. Muchas gracias. Eskerrik asko. Gracias, José Antonio, por ese esfuerzo consciente, responsable de poner en primer lugar lo local y de transmitirnos qué es lo que pasa y además poniendo voces a cualquiera de las personas que vivimos en esta ciudad. Venías a presentarnos el anuario, queremos verlo, lo vemos. Páginas de este anuario y ver todo lo que ha pasado en tan solo un año aquí en Pamplona. Si recordáis el del año pasado, recogía una iniciativa muy curiosa que la vivimos también aquí, que era la de que nos contarais qué es lo que más os gusta de Pamplona. Os pedimos que en unos post-it lo escribierais y que luego en un mural que colocamos allá al fondo pudiéramos ver qué es lo que más nos gustaba de Pamplona. Y salieron respuestas muy, muy curiosas. Hoy os vamos a pedir algo parecido. Y no sé si os habéis fijado, habéis ido a Madrid, a Valencia, a Zaragoza, por ejemplo, incluso en Torrevieja, tienen esas letras gigantes que anuncian la ciudad, la población en la que están, a sus entradas. Y Pamplona no, ¿no? Hollywood sí, nosotros no. Nos hemos preguntado por qué. Y también nos queremos preguntar si quisiéramos poner esas letras, ¿dónde las pondríais cada uno de vosotros?
Así que os invitamos a jugar a este juego. Os hemos entregado a la entrada unas bolsas, por cierto, biodegradables, que han fabricado Balsai Sistemas de Embalaje, y que allá encontraréis unos POSIT. Os pedimos que escribáis dónde colocaríais esas letras, así les damos ideas al ayuntamiento, pues si acaso lo quieren hacer, y que todos colaboremos. Luego, en el mural que dejamos ahí al fondo, podréis colocarlo y veremos las respuestas tan variadas y curiosas. Ya veremos si luego ponen las letras o no, pero ese es el juego al que os queremos invitar. ¿Sí? Lo vamos haciendo, podéis pensar, no es inmediato, ¿eh? No es inmediato. Más, os queremos también invitar a otro juego, porque seguro que aquí hay muchas personas, os voy a pedir que me escuchéis de nuevo, seguro que aquí hay muchas personas que os consideráis pamploneses de pro, de toda la vida, seguro que pensamos que sabemos mucho de Pamplona, pero ahora es el instante de descubrirlo, de saber si lo podemos, si conocemos qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, cuál es la actualidad de nuestra ciudad. Así que os invitamos a jugar a un Kahoot, a un juego online. Os pedimos que saquéis el móvil. El móvil podéis o bien escanear el QR que tenéis aquí, o si no, ir directamente a la página de kahoot.es, lo tenéis por aquí escrito, KAHOOT.it, creo que es. Ahí metéis este pin del juego, 1405028, y van a aparecer una serie de preguntas que vamos a ir respondiendo. Os recuerdo que para contestar a estas preguntas importa el acertar, esto es una especie de competición, importa el acertar, pero también importa la rapidez. Puntúan ambas facetas, ¿vale? Es un cuestionario rápido, ágil, así que ahí está el QR. Venga, a ver si funciona. Veo intentos, si no directamente a la web. Y el pin de juego 1405028. Tenéis que poner vuestro nombre y así os registráis. Lo estáis haciendo muy bien, se van sumando, se van sumando. ¿Qué es lo que hay en juego? Que no lo he dicho. 3 tazas de Pamplona actual para los 3 primeros y el honor, que a los que somos de aquí nos importa mucho. Vamos, vamos. Los que estáis en casa y nos seguís a través de Festaro, también lo podéis hacer, pero en este caso en las redes sociales con el hashtag Premios Pamplona. ¿Se siguen incorporando más personas? Sí. Vivir Pamplona, Beatriz, Maitane, Rubén, Dani. Vamos, vamos. ¿Lo tenemos? ¿Comenzamos? ¿Sí? Venga, comenzamos. Atentos, 30 segundos por pregunta. Esto va a ir ágil. Pensando, móvil en mano, listos, preparados. Vamos con la primera pregunta. En 2023, el anuario lleva en portada el aniversario del privilegio de la Unión. ¿Qué deportista protagonizó el anterior anuario? ¿Fue Aimar Oroz? ¿Fue Asier Martínez? ¿Fue Roberto Torres? ¿Fue David García? ¿Recordáis? ¿Tenéis esa imagen en la cabeza? Aimar, Roberto, Asier, David. Asier Martínez, 28. Vamos con la siguiente pregunta. Sí, siguiente. Vamos con la siguiente. ¿Podemos pasar a la siguiente pregunta? Ahí está. Ahí está. Bueno, Jaime en primer lugar. Le sigue Eloy y A. ¿Quién será? Siguiente pregunta. Creo que la siguiente va a ser más sencilla. ¿Cuántos alcaldes
tuvo Pamplona en 2023? 1, 2, 3, 4. ¿Perdimos la cuenta? ¿Pudimos seguir toda la actualidad política sin morir en el intento? 50 acertaron. Súbelo ahí, súbelo ahí. ¿Qué aniversario en 2023 no es real? ¿No pasó? La UNED cumplió 50 años, el gimnasio Cancu 40, el colegio La Rahona hizo 75 años, o los comerciantes de San Juan, Ermitagaña y Mendevaldea cumplieron 20 años juntos. 50 respuestas en juego. El colegio La Rahona no cumplió 75 años. Loy a la cabeza. El sobreclaustro de la catedral acogió un original juego en octubre. ¿Cómo se llamaba? Bochas, pelota medieval, pachaca, pelota vasca. Pachaca, un tradicional juego de pelota. Sube Vivir Pamplona. Esta es fácil. ¿Quién lanzó el chupinazo de los Sanfermines de 2023? John Moncayola, David García, Yago Barrasate, Luis Sabalza. ...55 respuestas... Tenemos la imagen en la cabeza. ¡Uy! ¡Qué poquitos habéis acertado! ¿Qué estabais haciendo hasta ahora? ¿Qué cantante o grupo musical no va a venir? No va a venir a Pamplona en 2024. ¿Será Marc Anthony, Judas Priest, Coldplay, Luis Miguel? ¿Quién no nos visita? Coldplay, la banda británica se pierde lo de venir a Pamplona. Sube Vivir Pamplona, hay que pillarle, hay que pillarle. ¿Qué barrio de Pamplona, Iruña, cuenta con su propio dragón? Un dragón. ¿Está en San Jorge, está en Chantrea, está en Echabacoiz o es en Bustinchuri? ¿La sabéis? A ver, pamploneses de pro, que se note. Es un original gigante en horizontal que además arroja fuego, que está en Bustinchuri. Desbancamos a Vivir Pamplona. Usue en primer lugar. Siguiente, ¿quiénes eran el pamplonés y pamplonesa del año pasado? ¿Quiénes eran? Alex Pascual y Lucía Echeverría, Susana Rodríguez Lezaun y Alex Pascual, Lucía Echeverría y Juan Echenique y Susana Rodríguez Lezaun. ¿Quiénes eran? Uy, Susana y Alex. Usue se mantiene. Nuestra pamplonesa del año 2023, Cristina Pardo. ¿En qué serie o programa no ha participado? No. La Casa de Papel, Más vale tarde, El hormiguero o Élite. El padre lo sabe. 8 segundos quedan. 8 segundos quedan. Sí, sí, sí. Es en Élite. Bien, estabais atentos ahí. Usue se mantiene, le sigue Loy, Josune detrás. ¿Qué día tuvo lugar la suelta de los farolillos en 2023? ¿Lo recordáis? 8 de septiembre, 13 de diciembre, 9 de septiembre, 29 de noviembre. ¡Qué jaleo!
Fue bonito ese día. Fue el 29 de noviembre. Esta igual se os hace más difícil. Sergio está de vuelta en el juego, nos dicen. ¿Cuántas viviendas de la Bolsa de Alquiler Público con 929 en Navarra corresponden a Pamplona y comarca? ¿Cuántas? 264, 149, 652, 495. 200, 100, 600, 400. Uno se la sabe bien. 652. Loi, Iz, Usue, a por la taza van. Pregunta 12 de 14, nos aproximamos, este es el ranking. Plazas de garaje del famoso y polémico parking de la calle Sangüesa. ¿Cuántas? 250, 346, 400 o infinitas, que así somos los de Pamplona. Vamos a saberlo. ¿Cuántas eran? $346. Loi, ¿cuántas veces han salido a la calle los vecinos de Ripagaña este pasado año para pedir más dotaciones que las necesitan? 1, 2, 3 o todas las semanas. Vamos. Y esto ya se decide, ¿eh? Vamos a ver si quienes se sitúan en el ranking ahora se mantienen en la final, que es la siguiente. Y ahí así entregamos las tazas. 3. Esta pregunta, Usue vuelve, Loi y Fusi Lion 68. A ver si tenéis suerte o la tienen otros. Esta no la podéis fallar. ¿Qué medio digital cumplió 10 años en 2023? Ni siquiera leo las opciones. Si no lo sabéis, fuera. Os despachamos. Vamos, vamos. Quedan 5 segundos para saber quiénes ganan y quiénes tienen que venir aquí a recoger sus tazas. 54. Uno fuera. Esos dos que se vayan. Podio. Vamos. El tercero es Is. Is está por ahí, está contento. Sí, sí, sí. Fusi Lion. Y el primero es tachan, tachan, tachan. Loi. Venid para aquí, por favor. Loi, Fusi Lion e Is. Venid, venid, que tenemos una taza para vosotros. Me falta uno. Sí. Aquí, enhorabuena. Venid para la foto, que de esto no os libráis. Venid para aquí, son los ganadores. ¿A que no os esperabais subir al escenario? Ellos sí que pueden decir que son pamploneses de pro, ¿eh? Ellos sí. Bueno, ya. Tensión fuera, ¿eh? Menos para los premiados, para el resto estad tranquilos, ya no os vamos a pedir nada más que disfrutéis de lo que viene a continuación. Es divertido el ponernos a prueba. Vamos a ir ya ahora y así con los premios Pamplona, Iruña y Saria, que son los que nos han llevado hasta este lugar, en los cuales lo que vamos a hacer es reconocer a diferentes personas y entidades que llevan el nombre de nuestra ciudad muy lejos y que hacen todo lo que está en sus manos para que esta sea cada día una ciudad mejor, más bonita, más amable, más sostenible, más de todo. Por eso hoy estamos tan felices de celebrar este día tan especial. El jurado ha sido quien ha valorado a las diferentes candidaturas. Os voy a contar quiénes estaban en ese jurado, porque había representantes, por supuesto, de Pamplona actual, del Ayuntamiento de Pamplona, también de Laura Alcucha, del Centro de Día Alpa de Huarte, también nuestra pamplonesa del año, nuestra querida Susana Rodríguez Lezaun, escritora, y otras diferentes personas de diversas organizaciones emblemáticas de la ciudad y colaboradores de la publicación.
Estos premios, sin duda, no hubieran sido posibles sin la apuesta, el apoyo, el respaldo de los diferentes colaboradores y patrocinadores. Por eso hoy les queremos dar este agradecimiento y también que se les vea, porque su esfuerzo tiene esta recompensa y también este agradecimiento. Así que, por favor, les vemos. No nos moverán, si estoy contigo todo me da igual. Mañana no sé qué nos pasará, yo solo sé que no nos moverán. Contigo todo me da igual. Mañana no sé qué nos pasará, yo solo sé que no nos moverán. No nos moverán. Na, 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 na. No nos moverán, si estoy contigo todo me da igual. Mañana no sé qué nos pasará, yo solo sé que no nos moverán. No nos moverán. Na, 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 na. Gracias, de verdad. No nos moverán, porque es que no queremos tampoco movernos de aquí, de esta preciosa ciudad. Vamos a empezar con los premios. Tenemos 4 galardonados, 2 categorías y una que es nueva en esta ocasión y que precisamente lo que hacemos es valorar y premiar el impulso, la promoción de la tercera edad. Esta nueva categoría cuenta con el respaldo del Centro de Día ALPA. Centro de Día ALPA es un centro gerontológico ubicado en Huarte, en el que el objetivo son nuestros mayores dependientes, prestando al usuario o usuaria una atención sociosanitaria integral e individualizada, recuperando, manteniendo y mejorando su nivel de autonomía como misión y visión, a través de programas de terapia cognitiva y físico rehabilitador como eje principal, adaptándolo a cada usuario, atendiendo a sus necesidades. Lograr una integración social, mantener su entorno familiar, evitando internamientos innecesarios y no deseados en instituciones. Centro de Día ALPA ofrece apoyo psicosocial y asistencial a las familias para poder atender y mejorar la atención de nuestros mayores. Centro de Día ALPA tiene una capacidad de 45 usuarios, 20 plazas concertadas y las restantes plazas PVS. Dispone de transporte adaptado con horarios según necesidades del usuario, adaptándose a las necesidades de la familia y del cuidador. ALPA, Centro de Día, cuidando a nuestros mayores y formando parte de su historia de vida y proyectos de vida. ALPA está ubicado en Huarte, en la avenida Ugarraindía 6 Bajo de esta localidad. Qué importante es cuidar a las personas mayores y además hacerlo con atención, con cariño y con esa profesionalidad que lo hacen aquí en este centro. Vamos a recibir a su directora, a Anunciación Capa, que nos va a dirigir unas palabras. Así que adelante, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Arratsaldeon, autoridades, amigos, amigas, bienvenidos, ongi etorriak. Mi nombre es María Anunciación Capa Sierra, emprendedora del proyecto Centro de Día ALPA, en Huarte, del que hemos visto una presentación. Duela urte gutxi gorabehera, ALPA abrió sus puertas, apostando y trabajando con el modelo AICP, Atención Integrada Centrada en la Persona, cuyo objetivo es mejorar en todos los ámbitos la calidad de vida y del bienestar de nuestros mayores, partiendo desde el respeto a su dignidad y derecho de sus intereses, preferencias, contando con su participación activa.
Lograr una integración social manteniendo su entorno familiar mientras ofrecemos una atención integral e individualizada, junto con recuperar y mejorar su nivel de autonomía, es nuestra misión y visión. Desde el centro de día ALPA cuidamos de nuestros mayores, formando parte de su historia de vida y proyecto, junto con un equipo multidisciplinar, fisioterapeuta, psicólogo, auxiliar de enfermería, sociosanitarios y todo el conjunto que estamos de equipo. Siendo pilar principal el ejercicio físico rehabilitador, fomentando hábitos saludables, realizando actividades rehabilitadoras y terapéuticas, así como reforzar vínculos sociales, familiares, vecinales y del entorno. Dentro de los objetivos que buscamos es abrir a la sociedad local de Pamplona y comarca iniciativas de colaboración y proyectos institucionales, como el Colegio FIRST de Villava, realizando distintas actividades intergeneracionales, donde los adolescentes aprenden de las personas mayores y viceversa. Además, contamos con el CIP de Ugarte, CIP de Elizondo, impulsando convenios de colaboración para que así los estudiantes puedan formarse en sus prácticas. Asimismo, con el Ugaste de Ugarte, donde los jóvenes realizan de actividades con nuestros mayores. La Escuela de Música de Ugarte, donde el alumnado viene a tocar pequeños conciertos. Una terapia de música que nos lleva a nuestra reminiscencia, nuestros recuerdos. Y, por último, la Asociación del Canto de Pueblo Viejo de Barañáin. Es por ello que para mí y para el equipo es un honor conceder este galardón. No tuvimos ninguna duda en la candidatura Bibi Freil, liderando aquí por la UNA y Navarra Biomed. Era ideal para representar estos valores. Bibi Freil es un programa de ejercicio físico multicomponente de que tiene como objetivo prevenir las paracaídas y fragilidad en las personas mayores de 70 años. Bibi Freil se encuentra enmarcado en la estrategia de promocionar la salud y la calidad de vida en la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud, OMS, así como la estrategia de prevención de la fragilidad del Ministerio de Sanidad, y también fue seleccionada en 2017 en las buenas prácticas por un panel de expertos de la Comisión Europea, recomendado por la Organización Mundial para la Salud como una iniciativa para mejorar la capacidad funcional de las personas mayores. Termino ya esto, sobre todo con dos frases que para nosotros es muy importante. Recibir una sonrisa no tiene precio, y aunque no sepa quién eres, te quiere. Con esto, daros las gracias a todos y a todas por darnos la oportunidad y por poder estar aquí y hacer voz del Centro de Día ALPA. Y así invitaros a nuestro centro, que es vuestra casa. Eskerrik asko, gracias. Gracias, Anunciación, por tus palabras. Además, se veían que eran sentidas, sinceras y que nos han llegado. Hablabas de Bibi Freil. Vamos a tener la oportunidad ahora de saber más y de verlo, además, con imágenes. Y además va a ser Mikel Izquierdo, su coordinador de este gran proyecto, de este programa de la Universidad Pública de Navarra y de Navarra Biomed, quien nos lo relate en las imágenes que vamos a ver a continuación. Hola, soy Mikel Izquierdo, catedrático de la Universidad Pública de Navarra, investigador del Navarra Biomed y director científico del programa Bibi Freil. Una de las grandes situaciones que se están produciendo en el mundo es el progresivo envejecimiento de la población. De esta manera, cada vez va a haber más personas mayores de 85 años. El verdadero reto va a ser preservar la salud y la función, más que fijarnos en las enfermedades. La propia Organización Mundial de la Salud establece el concepto de envejecimiento saludable, que no es ni más ni menos que mantener una buena capacidad funcional para tener una vejez en plenitud.
Una de las mayores pandemias actuales es la pandemia de la inactividad física y el sedentarismo, que es la verdadera causante de una gran cantidad de enfermedades, de disminución de la calidad de vida y de disminución de la capacidad de hacer aspectos o tareas de nuestra vida habitual. Por otro lado, se sabe desde hace muchos años, diferentes estudios muestran que la práctica de ejercicio físico es el mejor medio sano, barato y seguro para prevenir la obesidad y la diabetes, afectar el deterioro cognitivo, el retraso de la aparición de la dependencia e incluso la disminución del riesgo de caídas. Se sabe que las recomendaciones más usuales que se citan para la práctica de actividad física son la realización de los 30 minutos o de los 10.000 pasos. Pero actualmente se sabe que no es suficiente con caminar, hay que realizar ejercicios dirigidos a la mejora de la fuerza muscular para poder evitar caídas y ser independiente. También se sabe que la actividad física no hay una dosis mínima, cuanta más actividad física es mejor. Nunca es tarde y nadie es lo suficientemente mayor como para no hacer actividad física y sufrir sus beneficios. El proyecto Vivifrail surge en los últimos 4 años con la iniciativa de un proyecto europeo y el apoyo de la propia Organización Mundial de la Salud para realizar un programa individualizado y a medida de nuestras personas mayores y de esta manera evitar el riesgo de caídas y mejora de la capacidad funcional. Entregamos ya este primer premio Iniciativa de Promoción de las Personas Mayores. Le pido por favor a Anunciación Capa que de nuevo suba a entregar este galardón que lo recoge Miquel Izquierdo, coordinador de Vivifrail. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes, Arrachaldeón. Después de lo que me habéis escuchado, pues casi no tengo nada más que decir, pero como me han pedido que hable casi 5 minutos, pues además ayer a las 11:30 de la noche, pues me vais a tener que escuchar un poco más. Además os voy a echar un poco la bronca. Autoridades, premiados, premiadas, señoras y señores, hace 4 años, justamente ayer, el mundo se detuvo ante la irrupción de la pandemia del COVID-19, un evento sin precedentes que paralizó Navarra y el más allá. No obstante, hoy no quiero dirigir la atención a esta crisis preexistente que parece que ya ha pasado, que pasa muy desapercibida, que todos la estamos sufriendo ahora mismo, pero que es igual o más devastadora que lo que sufrimos hace 4 años. Es la pandemia de la inactividad física y el sedentarismo. Son 2 factores de riesgo que os voy a contar un poco más sobre ellos. Posiblemente hoy habéis pasado más de 2 horas sentados, sois sedentarios, y posiblemente el 70-80% de las personas que estamos aquí no habrán hecho las mínimas recomendaciones para tener un estilo de vida saludable, que son 30 minutos caminando. Esta crisis silenciosa es responsable de más, apunten, porque hoy es juevincho y seguramente se acuerden de mí, para mañana ya se les habrá olvidado, os lo prometo, de más de 7 millones de muertes anuales debido al sedentarismo y la inactividad física. Esto es así, créanselo. Contribuye a la prevalencia de enfermedades cardíacas y cerebrovasculares con el potencial de prevenir más de 10 millones de casos si se adoptaran hábitos más activos. Esta prevención, además, no solamente promete salvar vidas, sino también generar un significativo ahorro económico, estimado en más de 250 millones de euros. La verdadera encrucijada de nuestra sociedad no se va a centrar en prolongar la expectativa de vida, sino, como se ha mencionado anteriormente, en enriquecer la calidad de vida, en vivir libre de discapacidad. Vivir mejor no solo está libre de enfermedades, sino prevenir la dependencia, minimizar la discapacidad, potenciar una existencia plena, con el anhelo de morir jóvenes lo más tarde posible, o como se suele decir, dar vida a los años y no años a la vida.
Es un honor inmenso recibir este premio de investigación y por ello extiendo mi gratitud más profunda a Pamplona Actual por acordarse de nosotros, por organizar este evento en nuestra casa en Pamplona, a los ciudadanos de Pamplona y a los que habéis participado y apoyado nuestra candidatura y sobre todo al Centro de Día Alpa de Huarte por su firme compromiso con la promoción de ejercicio físico y un estilo de vida saludable. También quiero agradecer, mi más sincero agradecimiento a la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Todos, y al Navarra Biomed, al Centro de Investigación Biomédica, por brindarnos las posibilidades y la oportunidad de desarrollar estos proyectos y otros con un impacto tangible en la salud y bienestar de la comunidad. También un agradecimiento especial al equipo, al grupo de ejercicio físico, salud y calidad de vida, que los tenemos por ahí ya a punto y pensando en la cerveza que se van a echar después a costa mía, que es el verdadero motor de nuestras iniciativas y que sin su inestimable apoyo este reconocimiento habría sido inalcanzable. El programa Vivifrail, como han podido ustedes escuchar, es una iniciativa de multicomponente que busca prevenir caídas, fragilidad y acercarnos a una vida plena a las personas mayores de 70 años. Simboliza nuestro compromiso con esta causa. Está disponible en más de 10 idiomas, incluido el chino, mandarín, alemán, francés, inglés, italiano, polaco, euskera y catalán. Vivifrail ha logrado un alcance global, estimando su uso en más de 5 millones de personas en todo el mundo, tanto profesionales de la salud como mayores con diversas capacidades funcionales. Vivifrail, como se ha mencionado, se alinea con la estrategia de promoción de la salud y la calidad de vida de la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud, así como otras estrategias de prevención de la fragilidad del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. El proyecto Vivifrail también fue seleccionado en 2017 como buenas prácticas por un panel de expertos de la Comisión Europea y recomendado por la propia Organización Mundial de la Salud, que ustedes lo pueden consultar en sus páginas, como una iniciativa para mejorar la capacidad funcional de las personas mayores. Para la difusión de este programa se han desarrollado de manera gratuita, lo tienen ustedes disponible en la página vivifrail.com, gratuito, destinados a profesionales de la salud, especialistas en actividad física y deporte. Y incluyen guías educativas, formaciones, pósters y diverso material de consulta para poder aplicar estos programas. Antes me gustaría terminar con unas reflexiones sobre el impacto del ejercicio y del sedentarismo en el mundo. La responsabilidad de nuestra salud, como normalmente solemos hacer, no la tienen los demás, no la tienen nuestros padres, no la tienen nuestros políticos. No debe recaer en factores externos como la herencia genética, el lugar donde vivimos o la mala fortuna relacionada con el riesgo de enfermedades, que suele pasar bastante a menudo. Adoptar un estilo de vida saludable puede reducir significativamente la probabilidad de caer enfermos. El tratamiento mediante ejercicio físico tiene que ser a lo largo de toda la vida, desde que nacemos, incluso iría más allá, desde que estamos en el útero de nuestra madre. Y además se tiene que hacer con una dosis adecuada, que siento deciros que nunca es caminar. El ejercicio físico es una medicina en sí misma y su efecto es proporcional a la dosis y a lo que se pueda realizar. Se puede personalizar de manera similar a la época que estamos viviendo de la medicina de precisión. Esto será el gran reto en los próximos años. Los profesionales médicos deberían comprometerse más activamente en la prescripción de ejercicio físico para la prevención y tratamiento de diversas patologías. La receta deportiva que el propio Ayuntamiento de Pamplona y otros ayuntamientos de Navarra están potenciando debería convertirse en un consejo estándar emitido por el personal de salud. Paralelamente, los especialistas en ejercicio físico, dentro de lo que podríamos denominar unidades de ejercicio, deberían colaborar estrechamente con los profesionales de la salud en entornos como hospitales y centros de atención primaria, donde posiblemente muchos de nosotros, si no hacemos ejercicio, acabaremos, asumiendo además un rol más destacado en la planificación y ejecución de programas de ejercicio físico. El ejercicio físico, como se ha demostrado durante más de medio siglo, puede salvar vidas, prevenir enfermedades, reducir gastos y generar un entorno significativo en salud. También les quiero recordar que no estamos hechos para que el ejercicio sea una diversión. Si nos divierten, mejor. Es una necesidad para nuestra supervivencia. Y además me gustaría terminar echándoos
una pequeña riña, diciéndoos que quien no dedique tiempo para hacer ejercicio físico tendrá muchas posibilidades, incluso más de que le toque la lotería, para estar enfermo. Agradezco verdaderamente, sinceramente, su atención y el honor de recibir este premio. Muchas gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias. Gracias, eskerrik asko, Miquel. Es curioso porque le aplaudimos, pero nos ha echado una bronca. ¿Os habéis dado cuenta? Pero es que tiene toda la razón. Es tan obvio en la esencia que el ejercicio nos sienta bien en todo instante y momento que no me extraña que a los profesionales como él al final les enfade que no lo hagamos. También nos enfadamos cada uno de nosotros cuando no lo hacemos lo suficiente. Bueno, lo tenemos ya interiorizado, lo mismo nos dura unos días y ya vemos, por lo menos 2 días, unos 3 días que ganamos. Vamos ahora ya con la siguiente iniciativa, con el siguiente premio que precisamente nos habla de salud y de sostenibilidad. Son 2 ámbitos vitales en nuestra vida y que en este caso es Laura Alcucha quien respalda este premio. Komunitate bat gara, dendenok, eta komunitate bat garela jakitea da gure indarra. Aurrera egiteko eta gure etorkizunera ikitzeko gaitasuna dugula jakitea. Hartan sinisten dugu eta haren alde lan egiten dugu. Partekatutako garapenaren eta hazkundearen alde. Inor atzean utziko ez duen lur berdearen alde. 1949an ingurunea eraldatzea erabaki zuten gazte batzuek. Orain mundua da hori egiten jarrai dezagun nahi duena. Laboral Kutxa gara, banka jasangarria. Izateko arrazoi bakarrarekin sortu ginen, ingurunea eta horren aurrerapena eta etorkizuna bultzatzea. Orain inoiz baino gehiago, eutsi egingo diogu asmo horri. Laboral Kutxa, banka kooperatiboa. Eduardo Elizalde, director de zona de Laboral Kutxa, por favor, adelante. Eskerrik asko. Concejalas, concejales, autoridades, amigas, amigos, arratsaldeon eta eskerrik asko etortxagatik. Hasteko eskerrak eman nahi dizkigu bigarren urtez sari hauetan parte hartzeko eman diguzuen aukeragatik. Guretzat, ohore handia da urteko iruindarra sarietan egotea, leku eder honetan. Muchas gracias por darnos la oportunidad de seguir participando en la segunda edición de estos premios Pamplona Iruñeko Sariak. Un honor colaborar con un medio tan cercano y ágil como Pamplona Actual, con quien nos une la apuesta por lo local primero, decía José Antonio, y también ir de la mano del Ayuntamiento de Pamplona Iruñeko Udala. Laboral Kutxa somos parte de la experiencia cooperativa de Mondragón, que comenzó en 1957 y que se ha convertido en la experiencia cooperativa de trabajo asociado más importante del mundo. Personas normales que juntas hacen cosas extraordinarias. Además de crear riqueza, las cooperativas construimos sociedades más igualitarias y sostenibles, porque la sociedad la cambian las personas. Por eso hoy premiamos a personas que a título individual o colectivo llevan el nombre de Iruña Pamplona con honor y que han hecho cosas relevantes por esta ciudad. En Laboral Kutxa servimos con gran orgullo a las familias y empresas de Iruña, una gran ciudad en la que el conocimiento, la investigación y la cultura están muy presentes. Además, nos gusta estar cerca de la sociedad apostando por iniciativas de valor como esta. Me hace especial ilusión entregar el premio a la campaña de ropa limpia SETEM, una campaña que nos ayuda a concienciarnos de la necesidad de un consumo responsable y trabajar por minimizar el impacto de la producción textil sobre el medio ambiente. En nuestra misión como entidad está el dejar un legado mejorado a las siguientes generaciones y colaborar con agentes que pretendan un modelo social sostenible. La campaña de ropa limpia quiere también mejorar las condiciones laborales de las personas en la industria textil y de calzado y empoderarlas. En Laboral Kutxa ponemos a las personas en el centro y por eso nos mueven iniciativas como esta que comparten esa misma visión. Como dijo nuestro fundador José María Arizmendiarreta, la cooperación es la poderosa palanca que multiplica nuestras fuerzas y siendo esto así, solo desde la cooperación podremos cambiar y mejorar las cosas.
Cristina Pardo eta Sergio Eslaba ere zoriontzen ditut urteko Iruindarra sarien gatik. Kasetaritza eta kultura arloetan nabarmendu zarete. Quiero felicitar también a Cristina Pardo y a Sergio Eslaba, pamplonesa y pamplonés del año. Personas valiosas en el ámbito del periodismo y la cultura respectivamente. Sorionak. Y para terminar, vuelvo al principio de todo, a cuando nacimos como entidad, porque los grandes proyectos empiezan con la determinación de unas pocas personas, que pueden ser capaces de cambiar toda una sociedad. Como también dijo nuestro fundador, las ideas nos separan, pero las necesidades nos unen. Elkarrekin lanean jarraituko dugu, elkarlanean gehitzen. Seguiremos trabajando unidas, cooperando y sumando. Sorionak, saridunei eskerrik asko. Felicidades a las candidaturas premiadas. Muchas gracias. Nos animan a unirnos a esta campaña, nos hacen pensar en todo lo que no se ve detrás de esos escaparates que nos acompañan en nuestro día a día y también luchan por los derechos de las personas que en todo el mundo trabajan en el mundo global de la confección y también del calzado. Es por ello por los que hoy reciben este premio. Es el segundo premio Pamplona a la iniciativa saludable y sostenible que recae en SETEM Navarra Nafarroa por su campaña de concienciación Rompa Limpia aquí también en Pamplona. Eduardo Lizalde, le pido al director de zona de Laboral Kutxa que venga aquí para entregar de SETEM. Lo recoge José Luis Mariñel Arena, coordinador de la campaña Ropa Limpia. Adelante. No te vayas todavía, porque este premio es doble. Nos falta la Acturalde, que también nos va a entregar con Maite Azpiro, directora de marketing, un cheque, un cartón, un vale, por 150 litros de leche Lacturale que podrán donar a quien lo deseen. Así que, por favor, os quiero a todos en la foto. Gracias.
enhorabuena al resto de premiados. Gracias a todos y todas por venir. Y bueno, en primer lugar, gracias por este galardón y reconocimiento al trabajo de SETEN en el ámbito de la campaña Ropa Limpia. Un reconocimiento que me gustaría hacerlo extensivo a toda la asociación SETEN Navarra-Nafarroa, que andan por ahí, tanto al equipo técnico, junta directiva, como a todas las personas socias y en especial a las personas voluntarias que han participado a lo largo de los más de 30 años de la campaña Ropa Limpia en Navarra. 30 años de trayectoria que se dicen pronto, pero que solo han sido posibles gracias a una apuesta firme de nuestra organización para dar voz y visibilidad a las reivindicaciones de las mujeres que confeccionan nuestra ropa. Y digo mujeres porque son el 80% de las personas trabajadoras que forman el sector textil mundial. Resaltar que la campaña Ropa Limpia ha trabajado y trabaja en red, con colaboración y apoyo de otras muchas entidades, actuando desde lo local, como es Pamplona y Navarra, pero coordinados a nivel estatal con la Federación SETEN e internacional como miembros activos de la campaña internacional Clean Clothes Campaign, con la que compartimos los mismos objetivos: hacer que la moda sea más ética y sostenible. Me gustaría recordar, a menos de un mes del 11º aniversario del derrumbe del edificio Rana Plaza en Dhaka, Bangladesh, a las 1.134 personas fallecidas y miles de heridas como resultado del considerado segundo mayor accidente industrial de la historia, un accidente entre comillas, porque pudo ser evitado, que puso en evidencia la falta de seguridad en las fábricas textiles y las pésimas condiciones de trabajo en las que vivían miles de personas con salarios de miseria, pues apenas alcanzaban los 40 euros al mes, además de jugarse la vida a diario. Podríamos hablar de la nueva esclavitud del siglo XXI. Aquel trágico acontecimiento puso en evidencia la falta de mecanismos que empresas, gobiernos y sociedad en general teníamos para garantizar sus derechos, como son unas condiciones laborales dignas. Hay que reconocer que se han ido dando algunos avances y gracias a la presión internacional y a la propia campaña internacional, a día de hoy existe un acuerdo vinculante de obligado cumplimiento entre empresas, gobiernos y fábricas que obliga a la revisión de las fábricas, habiéndose salvado miles de vidas. Este acuerdo se ha ampliado a Pakistán y estamos viendo cómo se puede trasladar a otros países más próximos, como es Marruecos. Continuaremos con nuestro empeño saliendo a la calle cada 24 de abril en memoria de las víctimas, pero también para seguir presionando algunas grandes marcas internacionales que anteponen los beneficios económicos frente a las personas que confeccionan nuestra ropa. Marcas tan conocidas como IKEA, Levi's, Decathlon o Amazon, que hacen oídos sordos y siguen sin firmar la renovación del Acuerdo por la Seguridad de Bangladesh. Pero esto no cambia si no cambian las leyes, y para eso seguimos haciendo incidencia política. Este mes, trabajadoras del textil de Tánger visitarán el Parlamento de Navarra para dar a conocer su situación. Destacar que mañana mismo está previsto la votación del texto de la Directiva de la Unión Europea sobre la diligencia debida en la sostenibilidad empresarial, que llevaba más de 2 años desarrollándose y ya se había llegado a un acuerdo político entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión en diciembre de 2023. Un texto que se ha modificado por el cambio de rumbo de varios Estados miembros de la Unión Europea y la oposición de los lobbies empresariales. Veremos qué pasa mañana y seguiremos atentas al desarrollo de esta ley tan importante para que la situación de millones de trabajadoras textiles cambie. Queremos seguir tejiendo conciencia, rompiendo los patrones de la industria textil, tal y como reza el título de la exposición interactiva recientemente inaugurada en la Biblioteca de Navarra, que estará hasta el 30 de marzo e invito a visitar. En definitiva, este segundo premio, Iniciativa Sostenible y Saludable, significa un reconocimiento no solo a esta campaña, que nació en Holanda hace ya 35 años, sino al trabajo y perseverancia de la Federación SETEN, coordinadora de la campaña a nivel estatal, y del empeño de SETEN Navarra-Nafarroa, que por ser una ONG de desarrollo atípica y además de hacer cooperación internacional de desarrollo, pensar que para cambiar las cosas en este mundo tenemos que empezar por nosotros y nosotras mismos.
por la sensibilización y la educación transformadora, la promoción del comercio justo, el consumo responsable y crítico y campañas de denuncia como Banca Armada, que denuncia la inversión de los bancos en la industria armamentística, y la campaña Ropa Limpia como herramientas para construir, como dice nuestro lema, un mundo más justo y solidario. Muchas gracias, eskerrik asko. Gracias, José Luis, por crear conciencia. Llegamos así ya a los premios Pamplonesa y Pamplonés del año, que por cierto, es curioso, no existían. El primer año fue el pasado gracias a Pamplona Actual, así que fueron pioneros, y hoy vamos a entregar esos premios a personas que llevan el nombre de Pamplona muy lejos y que generan noticias bonitas, positivas, de las que nos gusta contar y trasladar. Hoy vamos a tener la oportunidad de premiar a dos grandes personas, gracias también, sin duda, al apoyo del Ayuntamiento de Pamplona. Se ve con ojos, estamos con ojos de turistas para ver lo bonito que es lo que tenemos aquí en casa. Esta ciudad cuenta con un nuevo pamplonés del año. Él es Sergio Eslava Arraizaga, un joven que ha hecho de la música su vida y además aquí, en Pamplona. Va a ser él quien nos cuente su trayectoria, parte de ella. Vamos a acercar la música de nueva creación a sedes como Baluarte, como Civicán, como Terra Civivox. Y soy presidente de la Asociación de Saxofones Quaris. Somos un grupo de saxofones que intentamos reivindicar, intentamos fomentar la música del saxofón en sus diferentes vertientes a todo tipo de públicos. Y como cantante y pianista realizo espectáculos en solitario, cantando con diferentes versiones de música en muchísimos estilos. Por último, como historiador, recientemente terminé mis estudios de Geografía e Historia por la UNED y estoy intentando, o estamos trabajando para fusionar las diferentes disciplinas, tanto música como historia, en propuestas escénicas que se basan tanto en la investigación como en la creación musical. Estoy súper contento y orgulloso de haber recibido este galardón, es una oportunidad enorme y sobre todo para una persona que se ha criado en Pamplona. Mi madre vivía en la calle San Agustín de toda la vida, así que recibir este galardón de la ciudad donde me he criado y he crecido, pues es todo un orgullo y de verdad que estoy muy, muy agradecido. A buscar la sencillez, ya que, al igual que ocurre con la música, muchas veces lo más simple es lo que encierra mayor belleza. Mis abuelos vivían en la calle San Agustín. Mi madre veía a la pamplonesa desde pequeñita en sus actos. La tómbola del Paseo Sarasate era una ruta obligada todos los años en busca de la suerte. Los regalos de Navidad salían muchas veces del mercadillo de la Plaza de Toros. A todos los colectivos y entidades que han formado parte del jurado y que trabajan día a día por y para esta ciudad, al resto de galardonados y galardonadas por sus brillantes iniciativas y trayectorias, a la coral Arturo Campión Aves Bacha por la necesaria iniciativa de apostar siempre por la música de calidad en directo, y a mi familia y amigos que, presentes hoy aquí o desde la distancia, apoyan, sustentan, aguantan y valoran a un músico, algo que no siempre es fácil. Este galardón conlleva una enorme responsabilidad para seguir trabajando, formándome y aportando iniciativas que contribuyan a enriquecer el patrimonio de esta ciudad. Y seguiré trabajando siempre desde esta premisa. Qué importante es aprender, que hay que tener ganas de aprender.
termino con una frase de un libro llamado La utilidad de lo inútil, que dice que hoy en día un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que una poesía y una llave inglesa más que un cuadro. Así que me reafirmo en querer seguir siempre aprendiendo cosas inútiles. Como diría Luis Eduardo Aute, reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. Muchísimas gracias, Pamplona. Mila esker, Pamplona. Muchísimas gracias, Sergio. Nos encanta que seas tú mismo. Enhorabuena, felicidades. Me da mucha pena tener que decirte que te vayas del escenario. Porque sí, o sea, con todo el talento que tú tienes. ¿Se podría hacer algo? ¿Sí? ¿Nos regalas algo? Nos canta, venga. Quería aprovechar esta oportunidad, ya que creo que siempre mediante la música a mí me es más fácil expresar que mediante las palabras. Y quería cantar una canción que creo que va muy en la línea de estos premios y de los valores que se defienden. Es de una cantante argentina ya fallecida, llamada Mercedes Sosa. Ella se consideraba a sí misma cantora porque decía que un cantante se dedica a cantar y una cantora nace para contar. Y esta canción nos viene a decir que es tan importante vivir como honrar la vida. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta identidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse en vertical,
más allá del mar de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra tonta humanidad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. Muchísimas gracias. Sergio, tú hoy eres el premiado, por favor. Te ayudamos a recoger. Un aplauso. Tenemos Pamplonés del año y qué Pamplonés. Ahora vamos a tener Pamplonesa del año en esta nueva edición. Es en el segundo premio a la Pamplonesa del año. Es para una gran profesional de la comunicación que además, allá donde vaya, hace de gala de ser de Pamplona y no pierde oportunidad para decir en Pamplona, ¿verdad? Porque la vemos, la escuchamos en la televisión. Ha sido reportera, ha trabajado en la radio, ha sido presentadora de informativos y también conductora de varios programas como, por ejemplo, Al Rojo Vivo, Zapeando, también Malas Compañías, Liarla Pardo, que viene muy bien apellidarse Pardo para poner un nombre tan chulo para un programa. También la hemos visto en series de televisión y en películas como La Casa de Papel, Cuerpo de Élite o Padre no hay más que uno, 2. Desde hace años elegimos su cadena para tomarnos las uvas con ella en Nochevieja. Y además también la vemos ahora todas las tardes en Más Vale Tarde y algún día, creo que hoy mismo, ¿verdad?, en El Hormiguero. Que es una fortuna verla en la tele, pero que nos hemos quedado con la pena de que no ha podido venir. Nos hemos quedado con la pena de no ver a Cristina Pardo Birto, que es la pamplonesa. Los compromisos laborales le han impedido estar aquí, pero no enviarnos un mensaje y algo más. Lo vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, no puedo estar allí por motivos evidentes, porque cualquiera que enchufe la tele a esta hora verá que estoy trabajando en Madrid, pero sí quería deciros que estoy muy contenta y me siento muy honrada de que me hayáis elegido Pamplonesa del año. Sinceramente, siendo de allí, creo que no puede haber honor más grande. Sentir, aunque sea por 5 minutos en una tarde, que de alguna manera pues me puedo sentir profeta en mi tierra. Y bueno, aunque no voy todo lo que me gustaría, sí intento ir todo lo que puedo. Y como yo no podía estar en la recogida de este premio, pues os he mandado a lo mejor que tengo, que son mis padres, que están allí para recogerlo. Muchísimas gracias por haber pensado en mí como Pamplonesa del año y, alcalde, lo próximo, el chupinazo. Adiós. Ya os decía que había algo más. Un recado para el alcalde, ¿se lo transmitís, por favor? Ya sabéis. Supongo que se tendrá que poner también ahí a la cola de peticiones, pero bueno, tiene mucho poderío pidiéndolo Cristina. Y también nos envía a sus padres a recoger el premio, lo cual también es una auténtica fortuna. Por ello, hoy vamos a hacer un relevo. Le voy a pedir a la a la primera pamplonesa del año, perdón, que esto no caduca, ella es la primera pamplonesa del año, que es quien nos acompaña hoy aquí con nosotros y que va a tener la oportunidad, Susana Rodríguez Lezaun, escritora, que hace tan solo un año le entregábamos su galardón. Hoy se lo entregas a Cristina Pardo con sus padres, Teresa Birto y también Francisco Javier Pardo. Adelante, por favor.
Muchísimas gracias por haber venido en nombre de su hija. Qué orgullosos tienen que estar, ¿no? Sí, la verdad. A mí me encanta cómo es Cristina, cómo habla, cómo lo dice todo con esa claridad. Se le nota que es de Pamplona. Se nota mucho, ¿eh? Se nota mucho y eso está muy bien. Esa claridad en la comunicación es auténticamente fantástica. Estamos llegando ya al final. Ahora vamos a tener la oportunidad de vivir un bonito cierre. Luego regreso para básicamente daros las gracias y un pequeño mensaje, pero ahora sí que vamos a tener otra vez la ocasión de escuchar a la coral Arturo Campión, Abes Batxá, que vienen dispuestos a cantarnos Izar Ederra y nosotros a disfrutar también de su música. ¿No? 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 ¡Ah, la golondrina! Pues volando viene la golondrina. Adelante. Fantástica la coral Arturo Campión, que es además miembro de la Federación de Coros de Navarra. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y también agradecimiento desde Pamplona Actual a todos. Empezaremos por los patrocinadores y colaboradores, el Ayuntamiento de Pamplona, Iruñeko Udala, Labor Alcucha, el Centro de Día Alpa en Huarte por patrocinar estos premios, también a Balsai, a Coquetos, al Callejero de Navarra, a Festaro, a la revista sanitaria Navarra Más Médica, a comermuybien.com y a la Federación de Coros de Navarra, al igual que a Lacturale y a Crea Navarra por colaborar tan generosamente. A los premiados, las entidades premiadas, gracias, enhorabuena, gracias por todo lo que nos aportáis. Por supuesto,
supuesto, a todos vosotros que hoy nos habéis acompañado, a quienes lo hacéis también de manera virtual, mil gracias. ¿Y qué nos queda a continuación? Pues nos queda algo bueno, porque nos queda el seguir charlando, el aperitivo que vamos a tener a continuación. Por cierto, no os perdáis nada, pero quedaos hasta el final, porque los dulces de coquetos, esos hay que tomarlos, porque son una auténtica delicia. Así que no os cortéis hasta el final, por favor, ¿eh? Hasta el final. Va a haber fotocall también. Recordad lo de los POSIT. O sea, ¿tenéis en mente las letras gigantes de Pamplona? Habrá un mural a la salida, así que, por favor, dadnos vuestras ideas, que las utilizaremos. Y lo último, una foto, un selfie global. ¿Nos lo sacamos desde aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo hacemos? Sacamos esta foto para inmortalizar este instante y después todos podremos salir al cóctel, al aperitivo que tenemos a la salida. Pediré a los premiados, también a la familia, también a las diferentes personas que conforman esta familia también de Pamplona actual y a los patrocinadores que se queden aquí para hacer esta fotografía, y con ello ya finalizaremos este acto en el cual vamos a tener la oportunidad, o hemos tenido la oportunidad de reconocer la labor de tantas y tan grandes personas. Así que, gracias. ¿Tenemos lista la foto? ¿Sí? ¿Te ayudo en algo? ¿No? Venga, pues foto. ¿Nos ponemos de pie? Ahora manda el fotógrafo, ¿eh? Nos ponemos de pie, sonreímos, salimos guapos, guapas. ¿Necesitas algo? Vale, de acuerdo.